Bienvenidos a este video sobre citas y referencias al estilo APA. A lo largo de este video, aprenderás qué es y la importancia del formato APA, y cómo citar y referenciar fuentes de información en tus trabajos académicos siguiendo este estilo. ¿Qué es el formato APA? El formato APA fue desarrollado por la American Psychological Association y es un conjunto de normas que se utiliza para citar y referenciar fuentes en trabajos académicos. Aunque inicialmente se centraba en la psicología, con el tiempo, se ha convertido en un estándar en muchas disciplinas y ámbitos de la investigación científica y académica. Antes de profundizar en las reglas del estilo APA, es fundamental comprender la diferencia entre el plagio y el autoplagio. El plagio implica presentar las palabras o ideas de otros como propias, mientras que el autoplagio ocurre cuando vuelves a presentar una obra previamente publicada como original. Ambos son prácticas académicamente deshonestas. La redacción bajo el estilo APA busca que, además de que tus textos tengan fundamento, respeten las ideas de los demás, evitando precisamente que se caiga en plagio. Elementos básicos en un trabajo académico. Los apartados básicos en un trabajo académico son: introducción, desarrollo del contenido o trabajo, conclusiones, las referencias y, por supuesto, las citas. En estos dos últimos elementos nos enfocaremos en este video. ¿Qué es una cita? Una cita, según la APA, es una forma de hacer referencia a una fuente de información específica en tu trabajo académico, investigación o artículo. Las citas se utilizan para indicar de manera precisa de dónde proviene la información que estás utilizando en tu trabajo y para dar crédito a los autores originales. Las citas son esenciales en la escritura académica y científica por varias razones. Atribución de autoría. Las citas permiten dar crédito a los autores originales por sus ideas, investigaciones y contribuciones. Reconocer la autoría es fundamental para la integridad académica y ética. Verificabilidad. Las citas proporcionan a los lectores la información necesaria para localizar y consultar las fuentes originales, lo que permite verificar la exactitud de tus afirmaciones y profundizar en el tema. Evitar el plagio. Citando adecuadamente las fuentes, evitas el plagio, que es la apropiación no autorizada de las ideas o palabras de otra persona. El plagio es considerado una falta grave en la comunidad académica. Apoyo a tus argumentos. Las citas respaldan tus argumentos y afirmaciones con evidencia sólida y autorizada, lo que aumenta la credibilidad de tu trabajo. Contextualización. Al citar otras investigaciones, puedes situar tu trabajo en el contexto de investigaciones previas, mostrando cómo contribuyes al conocimiento existente. En el estilo APA, las citas se realizan de diferentes maneras, dependiendo del tipo de fuente y de si se está citando directamente, cita textual, o parafraseando la información, e incluso, si se incluye o no, al autor en la oración o presentación de la idea. Sea cualquiera de las citas que emplees, todas se incluyen en una lista de referencias al final del trabajo. Veamos algunos ejemplos de cómo realizar citas. Cita textual o directa se utiliza cuando reproduces las palabras exactas de una fuente. Debes encerrar la cita entre comillas y proporcionar el apellido del autor, año de publicación y número de página. Por ejemplo, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Mandela, 2003, página 56. Cita parafraseada se utiliza cuando reescribes la información de una fuente en tus propias palabras. Aunque no necesitas comillas, debes proporcionar el apellido del autor y el año de publicación. Por ejemplo, Mandela, 2003. Enfatizó la importancia de la educación como una herramienta poderosa para crear cambios en el mundo. Cita narrativa, cuando se incluye al autor en la oración o presentación de la idea. En este caso,
Mencionas el primer apellido del autor o los autores y el año de publicación en el contexto de la oración. Por ejemplo, Smith, 2018, argumentó que el cambio climático está afectando el medio ambiente. Cita parentética, cuando no se incluye al autor en la oración o presentación de la idea. La cita se coloca entre paréntesis al final de la oración o el párrafo y contiene el primer apellido del autor o los autores y el año de publicación, seguido de un punto final. Por ejemplo, el cambio climático está afectando el medio ambiente. Smith, 2018. ¿Qué es una referencia? Las referencias son una forma de documentar las fuentes que has utilizado en tu trabajo académico, investigación o artículo. Son una parte crucial de cualquier trabajo académico ya que permiten a los lectores acceder a las fuentes originales que has consultado y respaldar tus afirmaciones. Abarcan libros, revistas y otros materiales citados en tu trabajo, ya sean físicos o digitales. En una lista de referencias de estilo APA, debes proporcionar información detallada sobre cada fuente que hayas citado o consultado en tu trabajo. Cada entrada de la lista de referencias debe incluir elementos clave, como autor o autores, primer apellido e inicial del primer nombre del o los autores de la fuente. Fecha de publicación, el año en que la fuente fue publicada. Título de la fuente, el título del libro, artículo, página web, etc. Fuente de publicación, el nombre de la revista o periódico, incluido en cursivas. Número de volumen y página, si se trata de una fuente publicada en una revista o una publicación periódica. URL, si se trata de una fuente en línea, debes incluir la dirección URL completa o bien, el DOI, Digital Object Identifier. Las referencias en el estilo APA deben comenzar en una nueva página con un título centrado y en negrita, seguir un formato específico y estar organizadas alfabéticamente por el apellido del primer autor y aplicar sangría francesa. Es importante ser consistente y preciso al crear tus referencias siguiendo las pautas de la APA, ya que esto facilitará la localización y verificación de las fuentes que has utilizado en tu trabajo. Te compartimos algunos ejemplos de referencias, de acuerdo a la fuente de información consultada. Libro físico. Primer apellido e inicial del primer nombre del autor, separados por una coma. Año de publicación entre paréntesis. Título del libro en cursiva. Número de edición, solo cuando no es la primera. Nombre de la editorial de publicación. Artículo de revista electrónica. Primer apellido e inicial del primer nombre del autor, separados por una coma. Año de publicación entre paréntesis. Título del artículo. Nombre de la revista en cursiva. Número de volumen en cursiva y entre paréntesis el número de fascículo. Primera página y última página del artículo, separadas por un guión medio. Link completo URL o DOI. Páginas y sitio web, cuando el autor es un organismo. Nombre del organismo. Año y mes de su última actualización entre paréntesis. Título del trabajo en cursiva. Link completo del sitio web o URL. Páginas y sitio web, cuando el autor es una persona física. Primer apellido e inicial del primer nombre del autor, separados por una coma. Año de publicación entre paréntesis. Título del trabajo en cursiva. Link completo del sitio web o URL. Disertación o tesis publicada. Primer apellido e inicial del primer nombre del autor, separados por una coma. Año de publicación entre paréntesis. Título del trabajo académico en cursiva. Aclaración del tipo de trabajo y nombre de la universidad, entre corchetes y separados entre sí por una coma. Nombre de la base de datos o repositorio donde está publicado.
Link completo URL o DOI. Libro electrónico. Primer apellido e inicial del primer nombre del autor, separados por una coma. Año de publicación entre paréntesis. Título del libro en cursiva. Nombre de la editorial de publicación. Link completo URL o DOI. Recuerda que la lista de referencias debe estar organizada alfabéticamente y seguir las pautas de formato mencionadas. Mantén la consistencia en todo tu trabajo para asegurarte de que cumple con las normas APA en su última edición. Espero que estos ejemplos te sean de utilidad. Recuerda que es fundamental entender la diferencia entre una cita y una referencia en el formato APA. Las citas se colocan dentro del texto de tu trabajo y muestran el apellido del autor, el año de publicación y, a veces, el número de página. Las referencias se encuentran al final de tu trabajo y brindan información más detallada, como el título del libro o artículo, la edición y la editorial. Para facilitar el proceso, utiliza generadores de citas y consulta el manual APA más actualizado y otros libros de apoyo directamente en la biblioteca virtual de Litson. Para acceder a la biblioteca, escanea este código QR. Esperamos que este recurso educativo te sea útil para aprender a citar y referenciar correctamente en formato APA. Éxito en tus trabajos académicos.